Vamos a continuar con el avance de la materia y tenemos lo que es el tema de compuertas curvas en hidráulica 1 y el ejemplo de aplicación que dice calcular la magnitud, la dirección y localización de la fuerza resultante ejercida por el agua sobre los 3/4 de cilindro de 3 metros de longitud perpendicular al plano de la figura. Tenemos un esquema de cómo es que más o menos se comporta la compuerta. La compuerta son estos 3/4 de cilindro, solo hay que analizar estos 3/4 de cilindro, evidentemente en relación a la profundidad respecto al nivel del líquido. No se olviden que, como hemos avanzado antes, a mayor profundidad existe mayor presión y por tanto se generaría mayor fuerza. Si esto estuviera más arriba que 2.4 metros, la fuerza sería menor. Básicamente es lo que tenemos que hacer. Nos vamos a la pizarra. Las compuertas curvas tienen un comportamiento diferente a las compuertas planas. Las compuertas planas trabajan en un plano de aplicación, mientras que las curvas no. En este caso tenemos una compuerta curva que describe 3/4 de circunferencia, que se comporta como cilindro porque 3 metros hacia adentro de la pizarra sería la profundidad de esta compuerta. Por tanto, el agua, es decir, el líquido que está actuando sobre la compuerta, está queriendo presionar en sentido perpendicular a cada uno de los puntos de la compuerta. Obviamente este sentido va a ser diferente para cada punto. Ahora, como resultado de estas presiones, esta compuerta sufre una fuerza resultante. Y esta fuerza resultante tiene una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, el detalle para resolver este tipo de ejercicios es encontrar cuánto valen estas fuerzas y en qué posiciones que se encuentran. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para estudiar la fuerza horizontal hay que dividir la compuerta en las componentes que sean necesarios. Pero primeramente dense cuenta de una cosa. La compuerta que empieza acá y termina acá, es decir, esta parte que estoy dibujándolo en rojo, evidentemente sufre la acción del líquido, del agua, y siempre en el sentido perpendicular a cada uno de los puntos de esta compuerta que está en color rojo. Por tanto, esta compuerta que está en color rojito, una fuerza horizontal hacia la izquierda es la que va a sufrir. ¿Y qué pasa con la compuerta a la derecha? Esta que está en azul. Esta de acá, evidentemente, también en cada uno de sus puntos va a sufrir presión. Pero esta presión en azul va a generar un sentido hacia la derecha. Entonces, por eso es necesario dividir la compuerta en dos partes de estudio, uno a la izquierda y otro a la derecha, porque el agua no se dirige hacia los mismos sentidos. ¿Se entiende esta parte, este concepto de presión? Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder estudiar ambas compuertas? Lo siguiente, miren, si quieres estudiar vos el efecto que tiene la fuerza horizontal sobre una compuerta curva cualquiera, no necesariamente una compuerta que describa una circunferencia, también puede ser una parábola, cualquiera, tú tienes que imaginarte que estás viendo la compuerta, solo concentres en la compuerta en rojo desde esta parte. Si tú vieras a la compuerta desde esta parte, ¿qué es lo que verías? Verías la compuerta proyectada en una superficie vertical y lo que verías sería lo siguiente. Vamos a dibujar esta proyección de la compuerta, simplemente de la que está en color rojo. Vamos a graficar eso y vamos a tener lo siguiente. Imagínate que estás viendo nuevamente la compuerta desde este lado y lo que vas a poder ver va a ser un rectángulo. Esto es lo que verías. ¿No ves? Y te puedes analizar la compuerta. Y de esta manera es que se analiza la compuerta. Ahora, te imaginas que las partículas de agua están actuando sobre este rectángulo y la analizas como una compuerta plana nomás. La analizas como una compuerta plana, entonces tendrías que ir a ver el anterior video, si es que no lo has visto aún, para poder estudiar cómo es que se analizan compuertas planas. Ya no analizas esta compuerta curva, ahora analizas la compuerta plana con la componente horizontal. Y la componente plana que estás viendo acá tiene las siguientes dimensiones. Hemos dicho que 3 metros de profundidad. Esta es la profundidad que estás viendo hacia adentro de la pizarra desde esta vista y viéndola de frente en esta otra vista. ¿Y esta distancia cuánto será? Sabemos que la compuerta, este es un dato del ejercicio, esto es 0.6 metros por favor, dato del ejercicio, y esta distancia de acá, que nos faltaba anotarla, es 2.4 metros, ¿listo? Y entonces, esta distancia, ¿cuánto será? Toda esta distancia sería el diámetro de la compuerta, equivalente a 1.2 metros. Listo, con esto ya puedes empezar a trabajar, pero antes de comenzar con el análisis de la compuerta plana, ¿qué tal si vemos qué es lo que pasa con esta compuerta? Nuevamente tú te imaginas que estás viendo esta compuerta en azul desde esta parte y realizas su respectiva gráfica.
lo que vas a tener va a ser lo siguiente. Esto sería la proyección de la compuerta en un plano vertical. Simplemente estás proyectando la compuerta en un plano vertical. ¿No ves? Tal cual vimos, esta distancia serían simplemente 3 metros, como ya hemos visto anteriormente. Pero esta distancia de acá a acá, o sea, esta distancia de acá, serían 0.6 metros para este caso. ¿No? Ahora, obviamente, esta compuerta roja genera presión, o es decir, una fuerza hacia la izquierda. Y esta compuerta azul genera presión a la derecha. Dense cuenta de algo muy importante para el correcto análisis. Tú puedes analizar esta compuerta, definir una carga horizontal que esté actuando a la izquierda y la puedes llamar fuerza horizontal 1. Y tú puedes analizar esta parte, definir esta carga azul que está actuando a la derecha y llamarla fuerza horizontal 2. Está bien si haces desde ese modo, luego tendrías que encontrar una resultante de estas dos fuerzas para definir la fuerza horizontal total. ¿No? Puedes hacer eso, pero yo les propongo lo siguiente para hacer más simple el análisis. Miren, lo que estoy remarcando con color negro, acá igual, estas dos compuertas se comportan de la misma parte. Estas dos partes de la compuerta se comportan de la misma manera. Acá está actuando, solo analiza esta partita, olvídate de la parte de arriba. Acá está actuando una fuerza a la izquierda y acá una fuerza a la derecha. Y si solo analizas esto, el punto donde están actuando las fuerzas, digamos, simbolizado por una X, van a ser exactamente el mismo, porque se encuentran a la misma profundidad con respecto del nivel de líquido. La fuerza que actúa en alguna compuerta depende de su profundidad con respecto al nivel de líquido, o sea, dónde se encuentra el centroide de gravedad con respecto al nivel de líquido. Entonces, esta compuerta y esta compuerta se van a anular entre sí, y la única compuerta que habría que estudiar para simplificar el análisis sería esta de acá. Si analizamos esa compuerta, ya tenemos nuestra fuerza resultante, porque esta fuerza y esta fuerza se anulan entre sí, por tanto ya no es necesario estudiar, simplemente la compuerta que está acá y su respectiva fuerza, denominada fuerza horizontal, la vamos a estudiar simplemente en base a esta compuerta. ¿Listo? Y esta compuerta tiene una altura de 0.6 metros. Ahora, ¿cómo encontramos la fuerza horizontal que está actuando solo en esta compuerta de acá? Fácil, hemos visto anteriormente. Fuerza horizontal en este caso es igual a peso específico multiplicado por la altura del centro de gravedad multiplicado por el área de la compuerta. Esto lo haremos de manera rápida. Peso específico 1000 kilogramos metro cúbico. Ya lo hemos definido. El peso específico de la altura hasta el centro de gravedad de la compuerta que está estudiando plana para fuerza horizontal va a estar más o menos acá. Este es el centro de gravedad. Desde acá hasta el nivel de líquido, esa altura es HCG. Sabemos que esta distancia de acá a acá, esa distancia es 2.4 metros. A esos 2.4 metros tú les restas esta distancia pequeñita de acá, que serían 0.6, tendrías 2.1 metros. Distancia desde acá hasta el centroide de gravedad de la compuerta. Ojo, esta fuerza horizontal no actúa sobre el centroide de gravedad, actúa sobre otro punto, sobre otro punto que se denomina centro de presiones. Acá lo podemos denominar centro de presiones. Sobre ese punto actúa esta fuerza F horizontal. ¿Ya? Siempre está por debajo del centro de gravedad de la compuerta. Entonces HCG sería 2.1 y área de la compuerta plana que estás estudiando es 3 metros multiplicado por 0.6. Y con esto ya terminas para poder encontrar la fuerza horizontal. Fuerza horizontal, en todo caso, según lo que yo he calculado, es igual a 3.780 kilogramos fuerza. 3.780 kilogramos fuerza. Y esto sería un resultado. Ya, hasta ahora ya tenemos un resultado. Hay que analizar el valor de la distancia al centro de presiones. ¿Qué es la distancia al centro de presiones? Nuevamente nos remitimos a conceptos de compuertas planas. Hemos visto que distancia al centro de presiones es el nivel de líquido, ¿no? Seguimos con el nivel de líquido. La distancia al centro de presiones es la distancia desde el nivel de líquido. Puede ser una distancia horizontal o puede ser una distancia inclinada hasta donde está actuando la fuerza. Esto es Y sub Cp. Cuando hablamos de compuertas curvas y fuerzas horizontales sobre compuertas curvas, esa componente Y sub Cp siempre va a ser vertical, porque es una proyección sobre un plano vertical lo que estamos analizando. Ahora, Y sub Cp se define por la siguiente fórmula que ya hemos visto anteriormente.
y es centro de gravedad más inercia con respecto a un eje X centroidal de la compuerta, área de la compuerta multiplicado por Y centro de gravedad. Esta es la fórmula que vamos a utilizar y nos seguimos acordando de compuertas planas, ¿no? O sea que hay que tener un dominio muy bueno de compuertas planas para poder estudiar compuertas curvas, es necesario. Entonces, nuevamente les digo, tienen que ver el anterior video para poder entender bien esto. Y sub CP, ya sabemos lo que es. Y sub CG, ¿qué es? Y sub CG es la distancia desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad de la compuerta que estás analizando. Esta componente puede ser horizontal, perdón, puede ser vertical o puede ser inclinada. No hemos visto hasta ahorita ningún ejemplo donde este valor sea inclinado, ¿no? Esto de acá. Esto es Y sub CG. ¿Ya? Para este ejercicio, Y sub CG, si se dan cuenta, es igualito a H sub CG. Son los mismos valores, 2.1. No ocurre esto en todos los ejercicios que se puede plantear en la materia. Algunas veces Y sub CG puede ser inclinada, pero H sub CG nunca es inclinada. Eso más anótense en su cuaderno. Y continuamos. Y sub CG es 2.1 metros, hemos dicho, ¿ve? 2.1 metros. Más inercia de un rectángulo, o sea, inercia de la figura que estás proyectando cuando hablas de compuertas planas. En este caso, esto es un rectángulo, base por altura al cubo dividido entre 12. Eso es la inercia de un rectángulo. Eso más se los anotaré. Base por altura al cubo dividido entre 12. Esto, si es que es un rectángulo del que estás hablando, ¿listo? Figura rectangular. La base es 3 multiplicado por la altura, que es 0.6 elevado al cubo dividido entre 12. 3 por 0.6 al cubo dividido entre 12. Área de la compuerta. Esta compuerta seguimos analizando. 3 por 0.6. Perfecto. Y Y sub CG, que nuevamente sabemos es 2.1. De acá ya puedes determinar distancia al centro de presión. Ese valor es equivalente a 2.114 metros. 2.114 metros y listo. Esto ya es otro resultado. Con esto termina el análisis de la compuerta y su componente horizontal, ¿ya? Ahora vamos a hacer el análisis de la compuerta y su componente vertical. Solo hemos encontrado esto. Falta encontrar una fuerza vertical que esté actuando en la compuerta. Nuevamente vamos a dividir la compuerta en dos diferentes compuertas. Vamos a ver eso a continuación. Ahora vamos a analizar la componente vertical de esta compuerta. Nuevamente, estos 3/4 de circunferencia sufren la acción de la presión del agua. Otra vez vamos a graficar esas presiones que sufren. Estas presiones van hacia adentro de la compuerta y generan una fuerza resultante, obviamente. Entonces yo estoy graficando ahorita las presiones del agua de manera esquemática directamente, como un croquis, así, para explicarles lo siguiente. Ahora, para el análisis, pregúntense una cosa. Para que sea una fuerza vertical, solo puede tener sentido ascendente y sentido descendente. De mi compuerta, ¿qué parte resiste el sentido ascendente del agua? Es decir, ¿a qué parte de esta compuerta el agua le está empujando hacia arriba? A esta parte de acá. A esa parte el agua le está empujando hacia arriba. Por lo menos estas pequeñas presiones, ¿no ve?, individuales, cada uno tiene por lo menos componentes pequeñitos hacia arriba, ¿no ve? Cada uno tiene componentes chiquititos hacia arriba, ¿no ve? Esta, por ejemplo, esta que está acá, que es perpendicular a la compuerta, tiene todo su componente hacia arriba. Entonces, todas estas pequeñitas quieren empujar la compuerta hacia arriba. Y te preguntas, ¿qué parte de la compuerta quiere empujar a esta hacia abajo? Y ahora la respuesta serían todas estas de acá. Esta parte de la compuerta quiere empujar a la compuerta hacia abajo, estas presiones. ¿No ves? Es que están en azul. Porque todas estas de acá, chiquititas, tienen componente hacia abajo, por lo menos en grado minúsculo, pero lo tienen. Entonces se divide a la compuerta nuevamente en dos partes de análisis, otra vez como en el anterior ejemplo, o como en la fuerza horizontal, la parte en rojo y la parte en azul. Ahora hay que analizar estas dos de manera individual. La de rojo quiere ser empujada hacia arriba, la de azul quiere ser empujada hacia abajo. Ahora, como la vamos a analizar como dos compuertas diferentes, hay que hacerlo. Nos tenemos que preguntar qué fuerza de presión se genera en cada una de estas compuertas. Entonces, lo que se hace, la teoría te dice lo siguiente. A ver, vamos a analizar primeramente la compuerta en rojo. Tú dices, primeramente, tu nivel de líquido lo puedes superponer, o sea, lo puedes alargar hacia la derecha o hacia la izquierda como una línea imaginaria.
El nivel de líquido, no está bien esto. El nivel de líquido lo puedes así alargar. Y entonces solo concéntrate en la compuerta en rojo, ¿ya? Arriba, siempre, encima de la compuerta en rojo, no hay líquido acá. No hay líquido, pero tú tienes que imaginar que sí hay líquido. Por eso esta es una teoría del líquido imaginario, se denomina. Y si hubiera líquido, porque en algunas compuertas curvas se comportan de esta manera, por ejemplo, así, aquí hay líquido, ¿no ve? Y esta sería la compuerta, arriba sí hay líquido, ¿no ve? Entonces, si hubiera o no hubiera líquido es indiferente, pero vos tienes que asumir que hay líquido ahí encima. ¿Qué líquido sería el que hubiera encima de la compuerta? Solo encima de la compuerta, solo encima de la compuerta. De la compuerta en rojo estamos analizando, les vuelvo a decir. El líquido que hubiera encima de la compuerta sería este de acá. Ese sería el líquido. Y entonces lo graficas. Lo que tendría sería algo como esto, más o menos. Y su sentido es hacia arriba. Esta parte de la compuerta que estamos analizando en el rojo, hacia arriba quiere empujar. Su sentido ascendente, digamos. ¿No ves? Ahora nos ponemos a analizar la compuerta que está en color azulito. La compuerta que está en color azul, esta de acá. Solo la compuerta que está en color azul. ¿Qué está encima de la compuerta que está en color azul? Nuevamente, solo lo que está encima, les vuelvo a repetir, en esta parte se suelen confundir los estudiantes, espero que esto no sea su caso, solo lo que está encima y lo intersectas con el nivel de líquido, sea imaginario o real. Lo que vas a tener como resultado de esto va a ser toda esta parte de acá. ¿Eh? Sí, todo esto. Solo concéntrate en la compuerta en azul, esta parte de acá, y entonces eso más hay que graficar. Lo que se formaría sería este volumen de acá, hacia abajo. Entonces, la parte roja quiere ser empujada hacia arriba, la parte azul hacia abajo, por tanto existe una contraposición de efectos, ¿no ve? Ahora, el efecto más grande obviamente es la parte de abajo, entonces la fuerza resultante va a dirigirse hacia abajo, la fuerza resultante vertical. Tú sumas estos dos componentes o los superpones y ¿qué es lo que vas a tener como resultado? Si tú le pones esto acá, o sea, lo superpones, ¿qué ha pasado justamente acá? ¿Qué es lo que tienes como resultado? Simplemente esta figura de acá, ¿no ven? Un círculo con un rectángulo en la parte superior. Y entonces, como resultado a esto, vamos a tener lo siguiente y vamos a proceder a graficar. Tenemos como resultado esta fuerza que ahora, sumando ambos efectos, va a tener un sentido descendente y esto va a ser lo que va a definir la fuerza vertical. Esto de acá es un volumen porque hacia adentro tiene 3 metros de profundidad, ¿no ven? Eso decía el ejercicio, la compuerta tiene 3 metros de profundidad, entonces hay que analizar esto, encontrar su volumen y el volumen lo imaginas como si fuera volumen de agua. Ese volumen de agua, ¿qué peso tendrá? Ese peso es la fuerza vertical que está ejerciéndose a lo largo de toda esta compuerta. ¿Y dónde está actuando esa compuerta? En el centroide de este peso. Y con eso terminamos el ejercicio. Entonces, lo que hay que hacer es analizar esta figura geométrica como si fuera un área cualquiera, encontrar su centroide, determinar su área, luego encontrar su volumen porque tiene una profundidad de 3 metros, encontrar el peso y con eso terminamos. Para un mejor análisis de esta compuerta, la he dividido en 3 secciones que son fáciles de encontrar propiedades en tablas. Solo hay que encontrar su centroide de gravedad con respecto al eje X, ¿ya? Esto es lo que hay que encontrar. Digamos, acá tú te trazas un eje Y, acá te trazas un eje denominado eje Y. El centroide de esta figura puede ser que esté acá, más o menos, centro de gravedad. Y entonces, este eje que pasa por el centro de gravedad sería un eje denominado eje Y centroidal, ¿ya? La distancia entre estos dos ejes se denomina X barra. Lo que hay que encontrar es X barra, ¿dónde está ubicado? Porque la fuerza vertical, como es vertical, actúa sobre esta recta centroide. No nos interesa aquí hay otro eje denominado eje X centroidal, ¿verdad? Pero no nos interesa dónde está, solo nos interesa dónde está este eje Y centroidal para poder definir la recta perpendicular por donde actúa la fuerza vertical en esta compuerta. ¿Listo? Entonces tengo mis 3 figuras, las voy a encontrar primeramente sus áreas y yo puedo decir que ¿cuánto será el área total de la figura? Va a ser igual a la sumatoria de las áreas pequeñitas individualmente hablando desde 1 hasta 3 porque son 3 figuras.
Área total va a ser igual a ¿cuánto? Área número 1, que sería área de un rectángulo, ¿no? 0.6 multiplicado por 2.4. ¿Sí? 0.6 por 2.4. Por 2.4. Este sería el área 1. Más. El área 2 es el área de una media circunferencia, que sería un medio de pi por radio al cuadrado. Un medio de pi, que es 0.6. Un medio de pi por radio, que es 0.6 elevado al cuadrado. Más el radio de un cuarto de circunferencia, que sería un medio de pi, un cuarto de pi por radio al cuadrado. Aquí voy a poner un cuarto de pi por radio al cuadrado, que es 0.6. Y con esto terminamos y hemos encontrado el área total de esa circunferencia, perdón, de esa figura. Área total 2.288, ya según lo que yo tengo, 2.288 metros cuadrados. Ahora hay que encontrar el centroide. Recién podemos pasar a encontrar el centroide y lo voy a hacer con esta pizarra de acá. El centroide x barra se define por la siguiente fórmula. Esto ya saben ustedes por materias que han avanzado antes. Sumatoria de áreas multiplicado por brazos dividido entre la sumatoria de áreas. Sí. En este caso, ¿cuánto sería? Área, perdón, esto ya sería x, ¿ya? xy. Ahorita les explico cada uno de estos términos. Área 1 por x1, más área 2 por x2, más área 3 por x3. Todo esto dividido entre área 1 más área 2 más área 3, aunque este valor ya lo conocemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa cada uno de estos valores? x1, x2 y x3. Significa la distancia desde tu eje de referencia que has dibujado al principio, este y, hasta el centroide de cada una de las figuras en particular. Desde acá hasta el centroide del rectángulo, ¿qué distancia habrá? Solo del rectángulo. El rectángulo, su centroide con respecto a su base, que es 0.6, se encuentra a la mitad, es decir, a 0.3. 0.3 más este 0.6 sería 0.9. Por tanto, esta figura 1 tiene un centroide x1 de 0.9. Eso sería para el primero. Entonces sería igual a área 1, 0.6 por 2.4 es el área 1, multiplicado por 0.9, que es el brazo. Y esto se va a hacer largo, ¿no? Más, todo eso hay que seguir haciendo. Para el área 2, que es una media circunferencia, su centroide, esto se determina por tablas. Lo voy a dejar adjunto en el Google Classroom, las tablas para encontrar figuras, ¿ya? Las tablas nos dicen lo siguiente: si tú tienes una media circunferencia, su centroide se encuentra a la siguiente distancia con respecto de la base, pero ese es el detalle. Esta distancia hasta el centroide de esta media circunferencia, que sería este de acá, según tablas es 4/3 de pi multiplicado por el radio. Es esa distancia. Pero a nosotros no nos interesa esa distancia, nos interesa la distancia desde el eje que hemos trazado al principio hasta el centroide. Esta es la distancia que nos interesa, pero ahora sí se puede determinar, sabiendo que esta distancia larga desde acá hasta acá es 0.6. Les resto este valor y con eso ya tengo, ¿no? Entonces, la fórmula dice área 2 es este valor de acá. Un medio de pi multiplicado por 0.6 al cuadrado. ¿Y cuál es su centroide de esa figura? Hemos dicho 0.6 menos 4/3 de pi por r. 0.6 menos 4/3 de pi multiplicado por r, que también es 0.6. Con eso ya tenemos. Más, continuamos. Espero que nos alcance la pizarra. De este cuarto de circunferencia. Las tablas nos dicen lo mismo, que si tú tienes un cuarto de circunferencia, la distancia hasta su centroide, que estará acá, yo asumo, centroidecito, esa distancia también es 4/3 de pi por r. 4/3 de pi multiplicado por r. ¿Ya? Y con eso ya tenemos. Entonces, distancia desde el eje y, que es lo que me interesa, hasta el centroide de este cuarto de circunferencia, sería 0.6 más 4/3 de pi por r. La fórmula dice, área número 3. Área número 3 es un cuarto de pi por 0.6 al cuadrado. Un cuarto de pi por 0.6 al cuadrado. Y acá adentro tengo que poner la distancia hasta el centroide de esta figura. Hemos dicho que va a ser 0.6 más 4/3 de pi por r. 0.6 más 4/3 de pi por r, que es 0.6. Y cerramos paréntesis. Listo. Y abajo va a entrar la sumatoria de todas las áreas, que ya la tenemos, es 2.288. 2.288. Y señores, x barra definido de manera formal
0.757. 0.757. Ahora, esto es en metros, o sea, desde acá hasta el centroide de la figura en total hay 0.757 metros. Es lógico, ¿no? Es un poquito más que 0.6. Hasta acá ya tenemos la posición donde está actuando la fuerza vertical. Pero, ¿cuánto vale esta fuerza vertical? La fuerza vertical para este caso es igual al volumen que se genera, volumen imaginario o real, que ya lo hemos definido, volumen total multiplicado por el peso específico del líquido que está actuando en la compuerta, es decir, agua. Ahora, el volumen que genera, ¿cuánto es? Esto de acá es un área, pero sabemos que hacia el otro eje, o sea, se comporta de esta manera más o menos. Esto ya es lo ultimito que estamos haciendo, falta poquito. De esta manera más o menos se comporta la compuerta. ¿No? El dibujo en tercera dimensión. Este es el volumen que hay que encontrar, sabiendo que esta distancia de acá a acá son 3 metros, esta distancia, 3 metros de profundidad. Por tanto, el volumen va a ser esta área multiplicado por esos 3 metros. ¿Cuánto es esa área? 2.288 multiplicado por esos 3 metros de profundidad. Esto de acá ya es el volumen, eso lo voy a anotar acá, anótense ustedes también, el volumen total. En hidráulica utilizamos esta simbología para mencionar el volumen, ¿ya? Lo aplicaremos nomás, más adelante igual van a ver esta simbología volumen. Ustedes en física 1 y 2 han debido trabajar volumen con esta simbología, de repente en química general igual, pero en hidráulica tratamos de aplicar esta nomenclatura, volumen total. El peso específico del líquido es 1000. Por tanto, la fuerza vertical que está actuando en la compuerta, 6.864 kilogramos fuerza. Y con eso ya tenemos. Ahora lo último que resta hacer es determinar la posición de la fuerza resultante. Eso más lo terminaremos de hacer y termina el ejercicio, ¿ya? Acabo de graficar la fuerza horizontal y la fuerza vertical, además de su posición en la compuerta, ¿listo? El ejercicio me pide definir la resultante, me dice. Nosotros sabemos que la resultante de dos fuerzas sería este de acá, este que está en negro, la resultante. ¿Lo ven? Y esa resultante es igual, según física 1, ya han visto ustedes, fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. La resultante sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal, 3.780 al cuadrado, más la fuerza vertical, 6.864 al cuadrado. Reemplazas esto y obtienes el valor de la fuerza horizontal, de la resultante, 7.836 kilogramos fuerza. Y habría que definir también el ángulo con respecto a la horizontal, este ángulo de acá, que lo vamos a denominar ángulo alfa, sobre el cual está actuando la resultante. Entonces tú dices, tangente del ángulo alfa, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es alfa. Acá se forma un triángulo, ¿no? Triángulo. De este alfa a su cateto opuesto sería esta distancia acá, que es justamente la fuerza vertical. La magnitud de la fuerza vertical. Y se forma acá el otro cateto, la adyacente, que sería la fuerza horizontal. Esto es igual al concepto de física 1. Fuerza vertical, 6.864. Fuerza horizontal, 3.780. Ya lo tenemos definido desde hace rato. Y de acá puedes despejar el valor de alfa haciendo arco tangente. Alfa va a ser igual a 61.15 grados. 61.15 grados. Y con esto termina el ejercicio. Tengo la resultante y tengo el ángulo alfa. Con esto terminamos igual el avance de compuertas. Vamos a empezar a lo que es el tema de empuje y flotación. ¿Listo? Desde los siguientes videos ya abarcamos empuje y flotación. Gracias por su atención, estimados compañeros. Nos vemos en el siguiente video.